Bueno, vamos a ver un tema interesante ahora, continuando con la electrostática. Yo quiero llegar a que se entienda el concepto básico de un circuito eléctrico, ¿sí? Y si podemos vamos a tratar de a ver cómo es que actúa la corriente eléctrica y por qué. Después, una vez que terminemos de ver esto, ahí ya viene lo más entretenido. Por ahora es para fijar conceptos. Lo de la corriente eléctrica que les expliqué antes digamos, no es informativo, sino es formativo, o sea, ya hacia la formación del electricista. Y lo que voy a explicar ahora también es formativo, no es informativo. ¿Está bien? Recuerden que les sugiero también hacer los ejercicios que les mandé de la parte de matemática. Después, si hace falta, yo voy a hacer un video de la parte de matemática. Hay mucho en internet de eso. Pueden buscar, hay manuales, hay un montón de cosas. Pero si hace falta, lo vemos, no hay ningún problema. Bueno, yo lo que voy a explicar ahora es un concepto. Yo estoy resumiendo tal vez videos enteros y libros enteros. Esto hay mucho para ver. Yo estoy tratando de acotar los tiempos y ir un poquito más al grano, porque cada tema da para explayarlo mucho. Pero bueno, lo trato de limitar a lo que es el curso, digamos, ¿no? Bueno, volvemos dijimos, ¿se acuerdan que la corriente eléctrica dijimos que era un flujo de electrones? Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. ¿Por qué se mueven, digamos, no? ¿Se acuerdan que había dicho que había un campo eléctrico, por ejemplo una batería o algo así? Bueno, ahora vamos a ver un poquito más. Supónganse que tengo un cuerpo, volvemos con la electrostática, ¿no? Un cuerpo A y por acá un cuerpo B. El cuerpo A yo lo froté con cierto material y logré que tenga un exceso de electrones. Por ende, va a tener cargas negativas. Mientras que el cuerpo B, por sus características, le va a faltar electrones. Por ende, ¿sí?, va a tener cargas positivas. Hasta acá, como está planteada la situación, hasta acá lo único que hay es una fuerza eléctrica de atracción y nada más. Hay una fuerza que está presente mientras estos dos materiales, el A y el B, estén ahí. Pero ahora vamos a buscar un puente conductor, o sea, un cable, pues un alambre de cobre, y vamos a unir el A con el B. Bueno, ¿qué pasa ahí? De donde sobran electrones, que es de la A, van a ir hacia donde faltan, que es el material B. Bueno, entonces los electrones se acuerdan que van viajando, ¿sí?, de átomo en átomo van viajando y van llegando hacia el B. Una cosa, la velocidad con que se mueven los electrones es relativamente lenta. Ojo, la velocidad con que se mueven los electrones. Pero en realidad no se olviden que hay electrones en todo el material. No es que solamente acá. Uno lo dibuja así, pero en realidad es todo el material. Entonces, ¿qué pasa? El electrón que está más próximo acá también se va a mover. Bueno, el efecto de moverse todos los electrones va a la velocidad de la luz. ¿Sí? Después vamos a hablar de la velocidad de la luz, que recuerden que es C, ¿sí? C es 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Sí, en realidad es 299, 998, bueno, pero es casi 300.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad muy alta, muy rápida. Pero si yo identifico a este electrón que está acá, el electrón este que está acá, al llegar acá va a ir lentamente, pero como se mueven todos, el efecto es casi instantáneo. En realidad no es instantáneo, a la velocidad de la luz. ¿Está bien? O sea, cuando uno acciona una tecla de una luz, de una casa, el efecto es casi instantáneo, se va a la velocidad de la luz, la señal viaja a la velocidad de la luz, pero el electrón individual va lento. Pero ese es otro tema. Bien. Ahora, o en realidad va más lento que la luz. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que entonces que esto es una corriente eléctrica porque van electrones saltando de átomo en átomo? Y que si yo veía, y si yo me paraba acá y veía con un cronómetro, tomaba el tiempo, y veía que pasaban 6 trillones, y pico, ¿no? Y piquitos. Olvidémonos de la fracción. 6 trillones de electrones por un segundo, era un ampere, 12 trillones
era 2 amperes, 18 trillones eran 3 amperes, y así sucesivamente, ¿está bien? Y después, si pasaba a 3 trillones de electrones, es medio amper. Bueno, listo. Entonces, ahora va una corriente eléctrica, va desde el A hacia el B. La pregunta es, ¿eso va a pasar todo el tiempo? No. Va a pasar hasta que las cargas entre el A y el B se equilibran. Una vez que se equilibran, la corriente acá se detiene y ya está. Quedó equilibrado. Bueno, este es el mecanismo por el cual básicamente la corriente eléctrica circula. El tema es que a veces esta diferencia, que se llama de diferencia de potencial o diferencia de cargas, se logra de varias maneras, que después lo vamos a ver más adelante en otros videos. Se puede lograr con una celda fotovoltaica, se puede lograr con una pila, se puede lograr con una batería, se puede lograr con un imán y una bobina, o sea, un alternador, una dínamo. Bueno, hay varias maneras de lograrlo, ¿está bien? Pero el mecanismo es este. Cuando yo logro esta diferencia de cargas, los electrones se empiezan a mover. Y si hay un cable, obviamente, ¿no? Bueno, este es el concepto que yo quería llegar. Un concepto extremadamente importante, ¿sí? Y el de la corriente eléctrica que lo habíamos mencionado antes. El próximo video que vamos a ver va a ser el de la ley de Ohm. Ese es fundamental, es recontra fundamental entender el concepto de la ley de Ohm. Lo vamos a ver. Después yo les voy a pasar un simulador también para que podamos simular circuitos, ¿está bien? Y eso es muy útil. Lo vamos a ver también juntos en la PC, lo vamos a ir simulando, ¿está bien? Y van a ver cómo se hace, ¿eh? Y además lo vamos a ver acá en el video, en papel, para ver cómo se calcula y demás. Bueno, hasta acá entendimos lo que es la corriente eléctrica y después vamos a ver en otro video de qué distintas maneras se genera energía eléctrica, de qué manera se genera esta diferencia de potencial, y mientras esa diferencia de potencial se mantenga, se esté dando todo el tiempo, la corriente sigue circulando, ¿está bien? En cuanto a esto ya no lo puedo generar, la corriente eléctrica se detiene. ¿Queda claro? Bueno, esos son los conceptos hasta ahora fundamentales. Lo que después viene va a ser formas de generar energía eléctrica, ¿sí? Distintas maneras, y a continuación de eso va a ser la ley de Ohm, que es un principio sumamente importante.